Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo seminario de la serie de seminarios profesionales del Doctorado en Comunicación de la Universidad de los Andes, donde hoy, esta mañana, vamos a discutir con unos invitados de lujo una temática que probablemente ha plasmado la importancia de la comunicación en materia de salud, en el contexto que estamos. Hemos visto hoy, por lo menos en nuestro país, y hemos sido testigos de lo que está ocurriendo en el mundo, de las estrategias de desconfinamiento, cómo la población se va adaptando a nuevas realidades, cómo vamos adoptando la nueva normalidad, si es que esta existe, cuáles son los riesgos que se producen, y frente a ello nos encontramos con equipos que están probablemente más que saturados, equipos médicos, autoridades de salud, autoridades políticas, y nos enfrentamos también con audiencias, con ciudadanos que tienen preocupaciones, que sufren angustia, varios de ellos, que presentan ciertos problemas también respecto de las medidas que la autoridad adopta, que utilizan los centros médicos, y frente a ello, entonces, la comunicación en materia de salud surge como algo fundamental dentro del desenvolvimiento de nuestra sociedad durante este año, ¿ya? Pero la comunicación en salud ha sido un área quizás un tanto desconocida, un tanto poco tratada en el ámbito de la comunicación, si bien hay varias universidades y centros de salud que han desarrollado estrategias programadas de análisis de riesgos en materia médica, de investigaciones respecto de cómo llegar a las audiencias, de cómo elaborar programas de planes de comunicación en materia de utilidad, campañas de utilidad pública. Todo ello hace más que relevante esta área, y por eso hoy tenemos tres invitados de lujo que además tenemos la suerte que forman parte de distintas comunidades iberoamericanas con realidades respecto del COVID-19 en distintos estados de la evolución de la pandemia. Y que por lo tanto, y también con distintas experiencias, enfoques, miradas que de algunos más centrados en el ámbito académico, otros más en el ámbito profesional. Y por eso estamos acá con Janet García, de México, María Eugenia Tamblay, de Chile, y Enrique Suero, de España. Me gustaría que, más que presentarlos yo, me encantaría si se pudieran presentar brevemente ustedes. Janet. Sí, muchas gracias. Qué gusto saludarlos y es un placer estar en este equipo tan interesante, sobre todo porque es el tema, ¿no? Hablar de coronavirus, de la pandemia, es el gran tema. Y sobre todo desde el área de comunicación, que es básico. Les voy a platicar un poco de mí. Soy comunicóloga, soy pedagoga también. Tengo una maestría en comunicación y el doctorado es en comunicación. Si se dan cuenta, licenciatura, maestría y doctorado en comunicación. Tengo una maestría en salud pública y tengo una especialidad en epidemiología. Entonces, esta parte de la epidemiología me ha ayudado a generar grupos multidisciplinarios para el estudio de la comunicación en salud. Y lo he hecho desde las políticas públicas, tanto internacionales, nacionales y locales. También la e-salud, marketing en salud, publicidad en salud y promoción y prevención en salud. Ha sido mi área de expertise. He estado trabajando en varios países de América Latina y he sido asesora de la OPS, sobre todo en la evaluación de modelos de prevención en salud para América Latina. Muchas gracias, Janet. Gracias. María Eugenia. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación a ti, Sebastián, y a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes.
Pues yo soy periodista, tengo una trayectoria en medios de comunicación de acá de Chile y como corresponsal también en España y en Europa. Y luego me inicié hace 15 años en la comunicación estratégica, primero de universidades, de la Universidad de Navarra en España, y luego hace 7 años trabajo en la Dirección de Comunicaciones de la Clínica de la Universidad de los Andes, donde soy la directora de comunicaciones. Nosotros tenemos un área de comunicaciones que es un poco atípica porque tiene un ámbito de acción un poco más amplio de lo que son habitualmente las direcciones de comunicaciones, aparte de lo que es comunicación externa, asuntos públicos, reputación, comunicación interna. Tenemos también que todo lo que es el área de imagen, que va desde la señalética de la clínica, la papelería, la publicidad. Y también todo lo que es las plataformas digitales, la administración web, redes sociales, lo cual nos ha permitido en esta pandemia y en general las comunicaciones de la clínica estructurar estrategias muy 360 que implican, que nos permiten dar una coherencia y gestionar todos los mensajes desde una única dirección. Muchas gracias, María Eugenia, también, y muchas gracias entendemos que han sido tiempos muy ocupados para ti en la clínica y por eso agradecemos también el tiempo que te has dado con nosotros. Enrique. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes por invitarme. Por decirlo brevemente, a mí del currículum vitae, en general me gusta más priorizar el vitae que el currículum, y aunque no hay que desdeñar este último, ¿no? Desde luego. Por decir 2 pinceladas, yo vengo del mundo de la comunicación, me formé en la Universidad de Navarra y en los últimos 30 años me he estado dedicando a temas de comunicación relacionados con los medios de comunicación. Después de mucho tiempo dedicando a este tema, hice una tesis doctoral en la Universidad de Navarra sobre comunicación médica, tesis que se publicó en forma de libro por el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en España, una entidad pública de investigación científica. Y ahora me dedico básicamente a asesoramiento, a formación y también de vez en cuando a algunas conferencias sobre comunicación en 2 ámbitos. Por una parte, comunicación para los profesionales de la medicina, y luego también esta formación me ha venido muy bien para dar formación al mundo empresarial, a los directivos de organizaciones, sobre todo con un enfoque que llamo el de terapias de comunicación para patologías en las organizaciones. Y es que las empresas, igual que las personas, también tienen enfermedades, y me centro sobre todo en 4 patologías del mundo corporativo, que son la miopía, la sordera, la esquizofrenia y la depresión. La miopía, por los directores, por los directivos, que a veces no ven la realidad que tienen delante. La sordera, porque no tienen la capacidad de escuchar para comprender lo que ocurre. La esquizofrenia, porque con frecuencia dicen una cosa y luego hacen la contraria. Y la depresión, que suele ser la consecuencia patológica de las 3 enfermedades previas, ¿no? Y es un tema que me apasiona, el tema de la comunicación, tanto en el ámbito médico como la comunicación médica aplicada al ámbito empresarial. Muy importante y muy relevante en estos tiempos, por lo menos que en estas semanas que se vienen, y nos encantaría saber también tu experiencia en España con respecto a ese tema, cómo las empresas y desde el mundo del trabajo están volviendo a esta nueva normalidad. Bueno, vamos a empezar. Yo les propongo a nuestros invitados que gentilmente nos acompañan, y para la audiencia les propongo lo siguiente. Primero, que hagamos una presentación breve respecto de las materias que ustedes consideran más importantes dentro del marco de este seminario, para posteriormente pasar a alguna ronda de preguntas, y tenemos también abierto un canal para que las personas hagan preguntas vía chat. ¿Les parece que empecemos con María Eugenia? Bien, muchas gracias, Sebastián. Mira, a mí me parece necesario, somos una clínica joven, entonces me parece necesario comenzar con un contexto de qué es la clínica.
Esta es una clínica que abrió sus puertas hace 6 años. En mayo recién cumplimos nuestros 6 años, entonces somos una clínica joven. A mí me correspondió estar desde el periodo de fundación, trabajando aquí. Y como parte de las tareas que tuvimos que abordar como equipo de comunicaciones fueron muy amplias. O sea, tuvimos que hacer desde la papelería, los newsletters, gestión de prensa, organizar el evento de inauguración con más de 1000 personas, la campaña de publicidad, o sea, fueron muchas tareas, pero dentro de esa multiplicidad de tareas a la que nosotros en esa primera etapa le dimos más énfasis, donde a la que destinamos más horas más trabajo, fue a el trabajo con nuestros públicos internos, con nuestros trabajadores. Nos parecía fundamental. Por supuesto teníamos el desafío de dar a conocer la clínica, de atraer pacientes, pero nos parecía que si no abordábamos desde el inicio el trabajo necesario con nuestros trabajadores, después sería tarde. Entonces, nosotros desde el área de comunicación interna hicimos campañas intensas para reforzar el espíritu de servicio de nuestros trabajadores. Eso era lo que nos parecía fundamental, el sentido de pertenencia. Eso incluyó piezas gráficas, por supuesto, pero también interacción, actividades por unidades, actividades de grupo, sacarnos todos una foto, luego en esa foto transformarla en un rompecabezas, puzzle gigante, armar después ese rompecabezas entre todos los equipos, dar premios a los que empezaban a mostrar un espíritu de servicio, una vocación de servicio que se destacaba por sobre los demás. Bueno, fueron una y mil cosas en ese ámbito, y yo creo que ese esfuerzo que se hizo en esa primera etapa ha dado su fruto, y fue bien, y estuvo bien que hubiéramos definido esa prioridad, y no otras, como aparecer en medios, que por supuesto también era importante, pero nosotros definimos que, bueno, ya habrá tiempo para aparecer más en los medios, o ya habrá tiempo para dedicarnos más a redes sociales, pero con los escasos recursos que tenemos, que en ese minuto éramos 3 personas las que trabajamos en comunicaciones, si hay algo a lo que nos tenemos que dedicar es a comunicación interna. Y creo, porque las personas son lo primero, y dentro de todas las personas, nuestros trabajadores, que son a los que tenemos más cerca. Y eso que es lo que ha permitido, y bueno, eso se complementó, eso que les digo que hicimos desde comunicaciones, también se complementó con talleres de formación antropológica, en que se discutían temas más bien filosóficos. Las personas nos decían, es primera vez que en una empresa o en una institución en la que trabajo me ofrecen una formación antropológica, y qué raro, pero también qué interesante, qué valioso, qué nuevo, que lo apreciaron mucho, porque nos interesaba que esta actitud de servicio surgiera, que no fuera una impostura, que no fuera como un protocolo de yo sonrío, pregunto qué quiere, me presento. No queríamos que fuera así como robots, que nos aprendemos ciertas conductas que nos exige nuestro empleador, sino que queríamos que realmente fuera una actitud que surgiera desde el interior, desde el espíritu. Queríamos que las personas reconocieran el valor del servicio, y que naciera desde dentro. Entonces eso permite que hoy contemos con un equipo de personas cohesionado, alineado, camiseteado, y que eso se evidencia en todas las mediciones y que se hacen, todos los rankings, y también eso es reconocido por quienes hoy día llegan a trabajar a la clínica, y se ha convertido en un factor, de hecho, que nos ayuda a atraer talentos. Y hago esta introducción porque esos mismos elementos se han hecho presentes hoy en la forma en que hemos abordado el desafío que ha significado esta pandemia. Y ahora voy a compartir pantalla para mostrarles entonces ir a la PPT. Bien, bueno, esta es una imagen de cualquier noche en la urgencia de la clínica. Nosotros estamos todos los días a las 24 horas recibiendo a pacientes que son derivados desde el SAMU, es decir, desde el Sistema Centralizado de Administración de Camas, y nos llegan los pacientes, ingresan por la urgencia, y la mayoría se va a la unidad de pacientes críticos. La verdad es que esto es algo que viene dominando la escena desde mayo en adelante, pero sin embargo los preparativos o sea, nosotros como clínica iniciamos los preparativos por ahí por febrero, cuando empezamos a ver lo que estaba ocurriendo en el hemisferio norte, donde ya se había hecho presente el COVID. Nosotros, de hecho, el 27 de febrero, cuando todavía no existía ni un caso de COVID en Chile detectado, el 27 de febrero ya comenzamos a compartir el primer protocolo. O sea, yo el 27 de febrero, como equipo de comunicaciones, tuvimos que enviar a toda la clínica el primer protocolo de atención a pacientes COVID. Y eso elaborado por equipos de infectólogos que estaban trabajando desde días antes.
El 15 de marzo se constituyó el equipo operativo y el equipo directivo COVID. El equipo operativo estaba formado por todos los jefes de unidades que están en atención directa a pacientes COVID más otras personas. Y el equipo directivo estaba conformado por 6 directores de la clínica que veíamos más bien la estrategia. A mí me correspondió formar parte de ese equipo directivo, que era un equipo, como diríamos en el ámbito de la comunicación, un comité de crisis, ¿ya? Si ustedes ven en el calendario, el 15 de marzo es un día domingo, porque nosotros ya en esa época estábamos trabajando de lunes a domingo, pese a que todavía el COVID no era una pandemia en Chile, había muy pocos casos, se habían detectado un par de casos en Talca. Nosotros ya estábamos trabajando lunes a domingo para hacer frente a lo que esto nos exigía, que era adaptar nuestras instalaciones, los procedimientos, todos los flujos, y también aumentar las camas críticas, que nosotros aumentamos nuestras camas críticas de 14 a 52 camas, es decir, más que triplicamos nuestra capacidad. Eso como área de comunicaciones nos ha exigido trabajar en distintos ámbitos. No se imaginan lo que hemos tenido que hacer de señalética para apoyar esta transformación de las instalaciones, los flujos, de la instalación y los flujos, pero si uno tuviese que destacar en qué nos hemos centrado más, está aquí, y yo rescato esta frase de Diego de la Cierva, profesor del IES, Business School en Barcelona: en una crisis el foco debe estar puesto en las personas. Y esa ha sido nuestra prioridad como área de comunicaciones. Yo creo que en cualquier crisis, más en una crisis como esta y en una institución de salud, en que nuestro actuar tiene consecuencias sobre la salud, la vida y la muerte de las personas, el centro debe estar en las personas. Y tenemos que hacer todo aquello que está a nuestro alcance para cuidar la salud de las personas, para proteger a nuestros trabajadores de contagio, porque de lo contrario estaremos deteriorando la relación con nuestros trabajadores, con nuestros pacientes, con nuestros distintos stakeholders y nuestra reputación. Y aquí algo que nosotros, que a mí personalmente me ha tocado repetir mucho, que es que en una crisis, que es peor acabar una crisis con la reputación por el suelo que empobrecido. O sea, nosotros aquí no podemos escatimar recursos en proteger a nuestros trabajadores, en implementar y adquirir elementos de protección personal, en asegurar que nuestros pacientes no se vayan a contagiar dentro de nuestras instalaciones. Todo esto ha exigido un esfuerzo enorme, económico incluso, pero como repito, es preferible eso, luego veremos cómo nos recuperamos, pero lo que no podemos poner en juego es a las personas. Y dentro de las personas, nuestra prioridad ha estado en los trabajadores en primer lugar y luego en nuestros pacientes. Por supuesto, también hemos tenido que preocuparnos de atender a los periodistas, o hemos tenido que tener contacto con los vecinos, por ejemplo, que ellos también se han manifestado preocupados por la actividad de la clínica, pero no podemos perder de vista y perder el foco. Lo más importante aquí son nuestros trabajadores y nuestros pacientes. Aquí me centro primero en lo que son los trabajadores. Aquí hay una foto, este es el equipo de hospitalización médico-quirúrgico. Ellos así están trabajando hoy. No así de juntos, la verdad es que para estas fotos se saltaron un poco la medida de distanciamiento que están manteniendo, pero así ellos trabajan con estos mamelucos, con el pelo tomado, con las mascarillas, y además cuando van a atender pacientes se ponen unos escudos faciales. Son trabajadores que están muy exigidos físicamente, con largos turnos y también emocionalmente. Piensen que muchos de ellos cuando no están trabajando están solos, porque para no poner en riesgo a sus familias, muchos de ellos o no están viviendo con sus familias en otros lugares, o si van a sus casas están en habitaciones separadas, sin contacto con ellos. Entonces eso, después de varias semanas con ese ritmo, ha sido bien desgastador. Bueno, nosotros hemos distinguido 2 fases en lo que ha sido la comunicación interna a nuestros trabajadores. En una primera fase, el objetivo estuvo puesto en reforzar las medidas de prevención de contagios.
nosotros lanzamos una campaña que denominamos Nos Cuidamos para Cuidar, en que era, lo que se ponía de relieve era eso: necesitamos que ustedes se cuiden, porque si ustedes no se cuidan no vamos a estar en condiciones de cuidar a nuestros pacientes. Entonces esto comenzó en marzo, en que reforzamos cuáles eran todos los protocolos de prevención de contagio. Esto lo hicimos a través de nuestras gráficas de campaña, pusimos gráficas de salvapantallas de los computadores, las áreas comunes, que son las salas de estar, el casino, en los diarios murales. También creamos un boletín diario, este que está a la derecha es un boletín diario COVID-19, esto lo empezamos a sacar ahora a raíz de la pandemia, donde se entrega todos los días un informe epidemiológico. Este boletín tiene tasas de lectura superiores al 50%, que cualquiera que trabaje en áreas de comunicaciones sabrá que son tasas altísimas. Tenemos entre 50 y 70% de tasa de lectura, porque existe mucho interés de parte del personal en conocer cuáles son las tasas de contagio, cuántos pacientes COVID tenemos hospitalizados. Este boletín que copié es de abril, entonces ahí todavía no teníamos tantos pacientes hospitalizados. Desde mayo estamos con tasas de ocupación de casi 100% en estas 52 camas críticas. Y creamos también una página de contingencia, una URL, en la cual está toda la información, todos los protocolos, todos los comunicados, todos los boletines, están todos los videos en que se explica, por ejemplo, cómo limpiar o cómo desinfectar las máscaras y aquellos pocos elementos que son reutilizables. También creamos un WhatsApp de jefatura. La verdad es que este había sido creado anteriormente, pero lo tratamos de ser bien prudentes en su uso y lo usamos solo cuando se justifica, y bueno, ahora se ha justificado mucho y no ha sido de mucha utilidad ese WhatsApp de jefatura. Y las plenarias de jefaturas, que son reuniones de todas las jefaturas de la clínica, que son alrededor de 100 personas, la clínica cuenta con 1.200 trabajadores. Hacemos estas plenarias de jefatura, anteriormente eran presenciales, ahora son por videoconferencia, lo cual nos ha permitido también hacerlas con mayor frecuencia. La verdad es que sobre todo en el periodo de preparativos, convocamos a varias plenarias, en las cuales poníamos al día sobre todo aquello que se estaba haciendo, que necesitábamos que ellos conocieran y que hicieran la bajada a su equipo. Bueno, esta fue la etapa 1. La verdad es que aquí también fue muy importante administrar la percepción de riesgos, que sabemos que es distinta. Entonces teníamos a personas que se apegaban mucho a todas las medidas de prevención que se estaban instruyendo, pero hay otras personas que son más relajadas, entonces teníamos que ajustar la percepción de riesgo con la realidad. Eso fue un tremendo desafío. Y bueno, esta etapa 1, yo la creo que fue bastante exitosa, porque si bien en un momento quizás nos costó, luego sí que había un apego de todas las personas a las medidas de prevención de contagio, y eso se ha traducido en que en los screenings que hacemos de manera preventiva a las áreas COVID, en que, pues, bueno, me retrocedo un poco, hemos dado instrucciones al personal de que al más mínimo síntoma de que pudiese ser sospechoso de COVID, ellos tienen que dar aviso a la unidad de infectología, y a esas personas inmediatamente se les envía a cuarentena. Si es que ya han pasado, desde el inicio de los síntomas, han pasado días suficientes, bueno, se les pasa el PCR, y si no, se les envía a cuarentena hasta que sea el momento de realizar el PCR. Entonces, mientras no se ha descartado COVID, ante la más mínima sospecha se les aísla, no se permite que sigan trabajando ni atendiendo pacientes. Pero sabemos que existen personas que contraen COVID y que son asintomáticos. Pues para detectar a esas personas nosotros hacemos screening preventivo en todas las áreas de atención directa a pacientes COVID. Y por ejemplo, en la unidad de paciente crítico, donde trabajan 75 personas, el último PCR mostró una persona contagiada con COVID asintomática. O sea, 75 personas que están todo el día atendiendo pacientes COVID, que solo uno esté contagiado, muestra que se están respetando todas las medidas y todas las recomendaciones que se han entregado. En general, estos screening preventivos en las unidades de atención directa a pacientes COVID han arrojado tasas de contagios inferiores al 2%. Por eso es que damos por concluida esta etapa 1 y entramos en mayo, a fines de mayo, en una etapa 2, que fue animar al personal, porque como decía, es un personal que está muy exigido física y emocionalmente,
que además partieron con todo el ánimo, la energía a atender pacientes y que se han enfrentado a una realidad para la cual no estaban preparados, que es la tasa de mortalidad de esta enfermedad. Nosotros como clínica estamos en este momento con tasas de mortalidad inferiores a otros centros de salud, muy inferiores al promedio nacional, lo cual debiera a ellos dejarlos tranquilos de que han hecho su mejor esfuerzo, pero hay una realidad que es que de esta enfermedad con la cual ya no podemos combatir, y que es que estamos teniendo alrededor de un 10% de mortalidad, lo cual desanima mucho y los afecta emocionalmente. Entonces nosotros hemos tenido que ir desde el área de comunicaciones a darles ánimo, a decirlo, lo estás haciendo lo mejor posible, hay mucha gente que te agradece, hay muchos que, o sea, debes sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. Entonces, como parte de esta segunda etapa de campaña, hemos desarrollado gráfica, que luego nuevamente la hemos puesto en los lugares que les decía, pero ahora nos hemos encontrado con que estos trabajadores de las áreas de primera línea COVID, la verdad es que ya no circulan por la clínica. Son personas que llegan a trabajar, van directamente a la unidad, pasan ahí todo el día y luego salen, se van, justamente para evitar contagios dentro de la clínica, para además evitarle el tener que estarse poniendo los elementos de protección personal, sacándose los elementos de protección personal, porque claramente no se puede andar con ellos circulando en espacios donde también pueden haber pacientes. Entonces, como nos hemos encontrado con que ese personal ya no va a las áreas comunes, lo que hemos hecho es exponer esta campaña en el recorrido, es decir, cuando esa persona llega, llega, pone el dedo al ingresar, donde va a retirar su uniforme, en el lugar de los vestidores, luego en la unidad donde se pone los elementos de protección personal, ahí hemos desplegado la campaña, en esos puntos de contacto. Y además de las gráficas de campaña hemos entregado mensajes que son escritos y videos que son algunos mensajes que la institución, la clínica les dedica, pero también agradecimientos de parte de los pacientes atendidos, de sus familiares. También hemos tenido deportistas que les mandan saludos, famosos que les mandan saludos, o personas de la misma clínica. Por ejemplo, un médico que quiere y le escribe un mensaje a todas las enfermeras de hospitalización médico-quirúrgico COVID. Entonces, eso ha sido algo que ha ayudado a las personas a sentirse reconocidos. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo la gráfica principal, que es de una enfermera. Esta enfermera le escribió a sus compañeros, le escribió diciendo lo que le provoca, bueno, esto que ella sentía. Luego a la derecha tenemos algunas felicitaciones que nos han hecho llegar los pacientes, pacientes a los cuales del área de comunicaciones nos hemos contactado, y le hemos contactado, le hemos mandado un correo y le hemos dicho, bueno, si ustedes pudiesen o quieren, les pueden mandar un mensaje, y nos han llegado muchísimos mensajes de gente muy agradecida porque le salvaron la vida a sus familiares, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo. Bueno, y lo que tenemos abajo, estas piezas más pequeñitas, son las piezas que las hemos puesto en estos puntos de contacto que les decía, el lugar donde entran y ponen la huella, donde retiran el uniforme. Ahí hemos puesto estos mensajes más pequeñitos. Estas gráficas también, por ejemplo, las hemos desplegado en gran formato en el hall de acceso, bueno, y en distintos lugares. Y la verdad es que esto ha permitido que lo hemos complementado, por supuesto, incluso con charlas y también con intervenciones de psicólogos, psiquiatras que les han ofrecido talleres, o incluso algunos consultas más individuales a aquellos que se sienten más afectados, porque nos importa enormemente la salud mental de todos nuestros trabajadores. Esto también ha contemplado otras cosas, o sea, se les han hecho conciertos. Hay personas, por ejemplo, que nos escribió el otro día una mujer que venía a su control postoperatorio y que nos decía, yo soy cantante, me encantaría, si a alguien les sirve, yo les puedo cantar. Y hubo un concierto, tenía una voz maravillosa, organizamos un concierto y después pusimos parlantes en las unidades COVID y quienes estaban dentro de las unidades pudieron escuchar esta música. Que son detalles que es increíble cómo a todos estos trabajadores les está ayudando a mantenerse contentos, sentirse reconocidos, a no bajar a la guardia. Bueno, y ahora entro a lo que es nuestro segundo grupo como prioritario, que son los pacientes. Los pacientes están asustados, están nerviosos,
y ante eso nosotros no podemos reaccionar del mismo modo. Nosotros no podemos reaccionar con nerviosismo ni con agresividad, debemos ser empáticos, lo cual significa escucharlos con atención, mantener la calma, extremar la paciencia, mantenernos tranquilos. Y esa es otra recomendación que es válida implementar en la relación con cualquier stakeholder. Nosotros como equipo de comunicaciones, o sea, y los mensajes institucionales deben ser siempre muy ponderados. No podemos dejarnos llevar por el nerviosismo que hoy impera en el ambiente. Y otra axioma de la comunicación de crisis que se ha hecho muy presente aquí es que el silencio no funciona en situaciones de riesgo. No nos comunicamos solo con los pacientes cuando hay mensajes nuevos, cuando tenemos algo nuevo, que una noticia, sino que también cuando hemos percibido que ellos necesitan el contacto. Por ejemplo, mensajes a mujeres que están embarazadas y que están preocupadas preguntándose si se van a contagiar ellas o su hijo al venir a atenderse el parto. Ahí, o sea, proactivamente nos hemos acercado a ellas con una serie de mensajes en que se les explica todas las medidas que se están tomando para que su parto sea igual de seguro que siempre, o sea, que sea atendido con toda seguridad. Lo mismo, mensaje a pacientes que se hospitalizan, mensaje a los pacientes que han tenido por urgencia que llegar a hacerse una cirugía. Y también un mensaje a todos los pacientes en general con las medidas de prevención que se han adoptado para que ellos puedan seguir atendiéndose en condiciones seguras. También aquí ha sido importante utilizar los canales adecuados, pues para algunos contactos puede venir bien una videoconferencia, como han sido las charlas que hemos dado al personal o los médicos, pero también para otros ha venido mejor los correos, como ha sido el comunicar las medidas de prevención a los pacientes, pero también hemos utilizado otras plataformas, redes sociales, WhatsApp o contacto personal del médico con la mujer embarazada, por ejemplo, para tranquilizarla. Bueno, ¿y qué hemos hecho en relación con los pacientes? Hemos adaptado nuestros procesos e instalaciones para poder seguir atendiéndolos en condiciones seguras, pero también hemos creado nuevos servicios. Y aquí vemos que a veces es necesaria una crisis para incentivar la innovación. La telemedicina era un servicio que por supuesto no es nuevo y nosotros lo teníamos dentro de nuestra hoja de ruta, pero no había sido una prioridad y ahora lo fue. Y bueno, la pusimos en marcha en un tiempo récord, con todo lo que conllevaba, con el desarrollo de una plataforma nueva, de un sistema de agendamiento nuevo, pues en tiempo récord se puso en marcha. También la atención a domicilio, que era una atención que existía para servicios de enfermería, que fundamentalmente era demandada por personas que por edad o por enfermedad no podían concurrir a la clínica, entonces pedían que se les fueran a tomar las muestras a domicilio. Pues ese servicio se amplió y ahora no solo son servicios de enfermería, sino que también controles pediátricos, atención de kinesiólogo, atención de terapeutas ocupacionales y algunos exámenes como los exámenes del sueño que se están yendo a hacer a domicilio. Todo esto en unos plazos que nunca lo habríamos imaginado. Y también esto de mantener a la población informada, que esto ha sido un desafío que nos ha tocado asumir desde el área de comunicaciones. Por ejemplo, las charlas online. Nosotros antes teníamos un programa de charlas dentro de la clínica, 2 charlas a la semana más o menos, y esas ya no las pudimos seguir realizando. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de hacer charlas? Pues no, las hacemos ahora por streaming. Y resulta que estamos llegando ahora a 3, 4, 5 veces más personas que a las que llegábamos con las charlas presenciales. Entonces es un canal que hemos descubierto y que por supuesto lo vamos a seguir utilizando. También adaptamos nuestra campaña de redes sociales. Nosotros veníamos trabajando como área de comunicaciones en una campaña de publicidad preciosa que se llamaba Los 365 días somos personas al cuidado de tu salud, que involucraba desarrollos de contenidos con un equipo de audiovisual dentro de la clínica, y por supuesto eso no fue posible porque no podemos estar exponiendo a personas innecesariamente que vengan a grabar a la clínica. Pero, bueno, la inventiva funcionó y esa campaña se puso al aire. Dijimos que no hacemos nada, no, la vamos a hacer igual y la vamos a hacer con los medios propios. Y son videos quizás más caseros, pero han funcionado muy bien y nos permiten ir contando el día a día de la clínica, no perder el contacto, y como campaña de publicidad está funcionando bien y estamos obteniendo muy buenos resultados y se está desplegando a través de redes sociales. También en el portal web hicimos todo el trabajo de SEO y de SEM
para que quienes estuvieran buscando información sobre coronavirus pudieran acceder a través de nuestro portal a información completa, confiable. Bueno, y con los medios de comunicación hemos triplicado nuestras apariciones durante el primer semestre acumuladas, y también aquí la innovación, la creatividad se ha hecho presente. Nuestros mismos periodistas con sus teléfonos están grabando las entrevistas, o yo misma voy y le digo al director médico, ¿sabes qué? El canal de televisión tanto quiere una entrevista tuya, lo grabamos nosotros con el teléfono, lo enviamos, y bueno, y eso nos ha permitido mantenernos activos, mantener el contacto, seguir participando, entregando información confiable. Y esto, entonces, esta pandemia ha supuesto una oportunidad para nuestro equipo de comunicación. Distintos miembros del equipo que trabaja conmigo se me han acercado para decirme que sienten que están aprendiendo mucho, que están desarrollando nuevas competencias, que han crecido, que han ganado en autonomía y en capacidad de innovación. Entonces, no todo ha sido negativo. Bueno, y para terminar, les muestro esto. Estas son gráficas de campañas de donación de sangre. Los pacientes COVID son pacientes que requieren muchas transfusiones de sangre y, sin embargo, no se están produciendo las donaciones. Entonces, a nivel nacional estamos en una situación crítica de déficit de sangre en el sistema. Porque las personas luego, cuando sabemos que un familiar nuestro recibe sangre, nosotros después tenemos que ir a reponerla. Esa reposición no se estará produciendo porque la gente no puede ir a donar por la cuarentena, o le da susto, no quiere. Entonces hay a nivel nacional un déficit de donación de sangre. Pues para hacernos cargo de eso, nosotros como clínica el 31 de marzo convocamos a una campaña de donación que lo que necesitábamos era lograr 30 donaciones. Logramos 200 donaciones. Pues nos ha ido tan bien con estas donaciones que lo que es la cuota que nosotros como clínica teníamos la obligación de cumplir, la tenemos cumplida ya, con la segunda donación ya la cumplimos. Pero el Servicio Metropolitano de Sangre nos pidió ayuda, nos dijo, ¿sabes qué? Como a ustedes les está yendo tan bien, les pido que si pueden hacer un esfuerzo e ir más allá, y esto ya sería para contribuir al déficit que tiene el sistema. Entonces nosotros convocamos a nuevas campañas, por ejemplo esta que se anuncia el 9 de julio, que es la que está a la derecha, eso fue ayer, fue tan exitosa que tuvimos que extenderla, y hoy nuevamente estamos con colecta de sangre. Necesitábamos 40 personas, se tuvieron que agendar 80 personas, desarrollarlo en 2 días, y nos quedaron personas en lista de espera para la campaña que vamos a convocar en agosto. O sea, ya llegamos con el Servicio Metropolitano de Sangre al compromiso de que todos los meses vamos a hacer una colecta. ¿Y por qué les cuento esto? Porque creo que las crisis son una oportunidad para favorecer el altruismo. Las personas están deseosas de ayudar, están deseosas de sentirse útiles. Entonces, yo creo que aquí el llamado es a ayudar a nosotros convertirnos en canales canalicemos ese deseo que tiene la gente de colaborar, de sentirse útil, de ayudar, y nosotros lo hemos visto. O sea, aparte de esta campaña de donación de sangre que les mostraba, hemos recibido una cantidad de donaciones de empresas, por ejemplo, cremas de muy buena calidad. La Roche-Posay nos está donando una serie de cremas que han ayudado a los equipos de salud a tratar las escaras prácticamente que se producen en la cara por el uso constante de mascarilla. Otras empresas, Nespresso nos está ha regalado cafetera y cápsulas de café. Son empresas que, si ustedes ven, nosotros no tenemos ningún vínculo comercial con ellos, o sea, es un esfuerzo desinteresado el que ellos están haciendo. También nos hemos encontrado con, no sé, hay una azafata, Matilde Ursúa, que por la crisis de las aerolíneas quedó sin trabajo, y ella dijo, bueno, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Voy a ayudar a la clínica. Y viene todos los días como voluntaria a trabajar en nuestro servicio de ropa. Está trabajando 45 horas semanales como voluntaria. Como les decía, tenemos personas que han ofrecido para venir a cantar, para venir a dar conciertos. Tenemos famosos que envían saludos. Por ejemplo, el día de nuestro aniversario, que era el 28 de mayo, no pudimos hacer la fiesta que nos habría encantado. Entonces hicimos como una transmisión de un programa de televisión, y con discursos, con premios, con una serie de actividades para no perder ese espíritu de familia y darle un poquito de un aire festivo a la celebración.
Y bueno, llamamos a una serie de famosos, no los conocíamos de nada, y los llamamos, ¿tú nos podrías enviar un saludo para nuestros trabajadores? Y tuvimos una respuesta extraordinaria de estas figuras de televisión, pero nos llegaron como 20 saludos. Y así, o sea, a cada persona que he llamado para pedirle ayuda, apoyo, todos me han dicho que sí y qué más puedo hacer. O sea, todo lo que necesiten, avísame. Entonces creo que las crisis también son una oportunidad para favorecer el altruismo. Bueno, y con eso termino. Yo creo que mis mensajes centrales son eso, favorezcamos el altruismo y centrémonos siempre en las personas. Muchas gracias, María Eugenia. La verdad es que bastante clara la forma en que presentaste la estrategia que ha seguido la clínica de la universidad, también muy conectada con el mensaje interno que tiene la universidad, que es el foco puesto en las personas. Interesante también respecto de cómo se adecuan los mensajes a distintas audiencias, que es algo que después me gustaría discutir con ustedes tres. Y me gustó esa frase de que el silencio no funciona en situaciones de riesgo, ¿ya? Creo que es muy importante para efectos internos y externos, y probablemente en la prevención de riesgos, la generación de riesgos y las percepciones que tienen las distintas audiencias, yo creo que es algo que vamos a seguir escuchando ahora de parte de los siguientes integrantes. Muchas gracias, María Eugenia, y Janet, a ver si nos puedes contar algo sobre las percepciones de riesgo y sobre toda la gestión del riesgo. Claro que sí, muchas gracias. De verdad, qué interesante labor, y sobre todo en momentos de crisis es cuando más se valora todas estas acciones. Y bueno, les voy a poner una presentación. Voy a hablar un poquito sobre la comunicación de riesgo en salud, sobre todo en estos momentos de pandemia. Como les había comentado, pues mi formación me ayuda mucho hacia el vínculo y estrategias de comunicación en salud. La parte de epidemiología es básica para poder generar diagnósticos especializados. Es como los médicos. Los médicos no pueden hacer un tratamiento o generar una serie de acciones si no tienen un diagnóstico especializado para poder tener en realidad todos estos elementos y generar la estrategia. En este caso de las pandemias y de las epidemias, es en el mismo tenor. Necesitamos diagnosticar cuál es el problema, y en este caso vemos que hay muchas enfermedades. Miren, en junio del 2018, por primera vez en el mundo, se enfrentaron con 6 epidemias y pandemias en el mundo. Entonces, es un hervidero de potencialidades, amenazas que estamos viviendo. Esta fue una, pero van a seguir viviendo varias. Y hemos tenido epidemias que han estado en nuestras regiones desde hace mucho tiempo. Tenemos dengue, Zika, en fin, hay una serie de posibilidades de generar estrategias para ello. La capacidad de transmisión en el COVID, lo que pasa ahora es totalmente diferente, que perdemos dimensiones. El COVID es mucho más contagioso que otro tipo de enfermedades, y eso provoca crisis en el mundo, sobre todo porque el sistema de salud puede colapsar, y ese es el gran problema para el mundo. La OMS está muy preocupada en que sí nos vamos a contagiar todos, pero no todos al mismo tiempo. Eso es muy importante. Entonces, hay que estudiar estas enfermedades, hay que saber hacia dónde van estas enfermedades, cuál es su historia clínica, hacia dónde van vinculadas, para poder entonces sí ver hacia qué tipo de estrategias de comunicación podemos generar. La otra es la predicción. Desde la epidemiología podemos identificar un rápido diagnóstico, opciones de tratamiento, estudios epidemiológicos, pero no significa que vamos a predecir las enfermedades. O sea, es bien complejo, porque además recordemos que la enfermedad tiene que ver con un constructo individual, pero también colectivo. O sea, nos vamos hacia esa parte de prevención. Yo me tengo que cuidar, pero de repente sí, pero quien debe de cuidarme es el gobierno. Sí, pero yo no soy la responsable, o no soy el responsable de mi salud, sino también es el gobierno quien debe de cuidar. Entonces, esa parte de América Latina es muy vista. Por eso es importante ver
cuál es la tendencia de la pandemia y de estas nuevas epidemias, su descripción de epidemias, hacia nuevos agentes infecciosos, cómo va ese fenómeno que es inevitable, porque tiene que ver con un montón de factores de determinantes sociales, del incremento de la población, de viajes, de urbanización, cambio climático. O sea, el mundo está cambiando. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados profesionalmente para ello. Y en comunicación, obviamente, esta pandemia nos ha pegado. ¿Qué tenemos? Estamos luchando contra el pánico de la información. Se digan fake news, hay regiones en América Latina donde la información, bien lo decía Kena, no todos tienen esa percepción de riesgo. Me encanta esa parte. Es que tenemos que homogeneizar ese riesgo que es para todos. Hay algunos que creen que eso no existe, que la pandemia es inventada por lo político, otras que efectivamente va a acabar con el mundo, y de repente el pánico en la población general también lo hacen en el personal de salud. La otra es la infodemia, información no verídica, o sea, se está dando muchísima información que no es verídica. Las redes sociales es el medio que pone la salud pública en desventaja, también es otra. Información verídica que a lo mejor es contra el pánico. ¿Cuándo es importante dar una información y cuándo no? Eso es muy importante. ¿Cuándo es la forma, cuál es la manera y forma de prevenir la pandemia? En un tiempo globalizado, pero la información verificada en la prevención más efectiva contra la enfermedad es la información. ¿Sabes? Esa es la otra parte. Por eso, el abordaje para esto, y lo hemos visto desde las políticas públicas internacionales de la comunicación de riesgo, no estamos inventando nada, ya están establecidas las políticas internacionales para que podamos generarlas y aplicarlas. En este caso está la de comunicación de riesgo desde la OPS. Voy a poner un poquito de historia de esta comunicación de riesgo desde donde se ha dado. Si se dan cuenta, desde 1987 se dan los primeros vestigios, pero va hacia la comunicación pública y privada, donde se trata de dar conciencia a la gravedad y aceptabilidad de los riesgos. Después va hacia la parte de la información. ¿Qué pasa en 1989? Que llega un momento en que se debe de dar información sobre la exposición de riesgos, pero recordemos que la información no cambia comportamientos saludables. Yo puedo tener información, pero no significa que cambio conductas, actitudes y conductas menos. Entonces, va cambiando este avance de la comunicación de riesgos para llegar a la parte de Cobello, donde habla sobre la magnitud del riesgo. Y entonces sí, ya viene esta parte de percepción. En el 2005 ya se ve hacia qué se debe hacer y qué no se debe hacer, cuáles son las capacidades y conjunto de conocimientos que debemos de tener para entonces sí ver qué tipo de evaluación de riesgo y manejo y estrategia de riesgo podemos implementar. Entonces, los primeros acercamientos de comunicación de riesgos han sido ambientales. O sea, estas primeras investigaciones, recuerden que estoy hablando desde la parte científica, es desde dónde se basa ese desarrollo de la comprensión del riesgo. No puedo implementar estrategias si no tengo esa percepción del riesgo. Y pues existen muchas investigaciones, pero hacia la parte de ambiente, de la salud pública del ambiente. En la parte de riesgo es sobre todo, tiene que ver mucho con el que se enojen las personas, se enfurezcan las personas por el daño que se pueden ver afectadas socialmente. Pero hay muchos daños en salud que no enojan a nadie. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad, la diabetes, es una de las enfermedades más importantes y que está afectando, y que lo estamos viendo en esta pandemia. O sea, el riesgo de la pandemia no es que te estés infectado, sino es todas esas enfermedades que te van a conllevar a enfermarte mucho más o hacia la muerte. Entonces, vamos a ver cuál es esa construcción de riesgo que tienen los individuos. Pero esta construcción del riesgo, la noción del riesgo, tiene que ver con la propia comunicación, sentidos y significados compartidos. O sea, ¿qué significa el riesgo para los demás? No es lo mismo para todos. ¿Por qué? Porque tenemos diversidad de información y conocimiento, tenemos un valor simbólico del riesgo diferente,
un contexto sociocultural, y esta parte es la que va construyendo el riesgo. A ver, ¿qué piensan ustedes cuando, y siempre lo he comentado, cuando piensan sobre cáncer? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Muerte, ¿no? Esa parte, muerte. Ah, si es muerte, hay problemas. Si me da cáncer, me voy a morir. Entonces, el abordaje de riesgo en la salud pública se ha dado desde hace mucho tiempo. Aquí puse un método de abordaje de riesgo de SEDA del 2004, donde hace una evaluación del riesgo para la salud, establecimiento de objetivos, evaluación de la audiencia blanca, evaluación del contexto sociocultural, selección del enfoque. Si se dan cuenta, de la A a la E, tiene que ver con un diagnóstico epidemiológico social. Está clarísimo, construcción de las comunicaciones. Y después viene ya la parte de estrategia de comunicación. Puesta en operación del programa de comunicación de riesgo y evaluación de efectos. Ah, aquí viene el gran conocimiento. ¿Qué hacer entonces? Ya tengo un diagnóstico epidemiológico social para poder implementar una estrategia, pero ¿cómo se le hace? Este marco de análisis del riesgo es muy importante. Dentro de esta evaluación tenemos la identificación del peligro, la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo. O sea, está claramente definido. Pero el manejo es donde tenemos que evaluar ese riesgo, esa percepción que tienen las personas, las opciones de evaluación, las opciones de implementación, el monitoreo y la revisión. Debe estar en constante revisión. Por eso se llama estrategia, para poder llegar a la comunicación de riesgo. ¿Cuáles son esos factores que incrementan el estudio de la comunicación de riesgo? Y fíjense que aquí es lo interesante, porque tiene que ver más con temas de interés público, con la seguridad, con el medio ambiente, con la cobertura mediática. O sea, hay más pánico, no tanto del coronavirus, sino de la información mediática. Todos encerrados, todos en sus casas. Y la demanda de la información se genera mayor preocupación pública. Por otra parte, se identifica el derecho de la información y su alcance relacionado con la exposición de agentes de riesgo. O sea, yo necesito tener información. Y la otra que se ha dado en varios países de América Latina, la desconfianza de autoridades de gestión de riesgo y las demandas públicas. De repente hay muchos interlocutores que hablan sobre el riesgo, sobre qué está pasando, cuál es la situación que está, y todos tienen sus versiones. O hay informaciones que no se pueden traducir a la parte social, como datos epidemiológicos, el manejo de tasas, de repente esa parte de desde el periodismo en salud es donde hay un gran vacío del conocimiento. Y esta parte de traducción no llega hacia la población. Entonces, el dilema fundamental de la comunicación de riesgo es: los riesgos matan a las personas y los riesgos que alarman son completamente diferentes. Y aquí pongo una caricatura. Por su propia tranquilidad, permanezcan asustados. O sea, es ¿qué tanto? Y nos pasó en un caso tuvimos una epidemia en un país de América Latina, donde, una epidemia de dengue, donde tuvimos que hacer un cerco epidemiológico, pero resulta que no podíamos difundir la información porque si no, otras comunidades iban a llegar a ver qué estaba pasando en esa comunidad. Entonces, eso iba a crecer más. Entonces, de repente hay que saber qué tipo de manejo de información es la adecuada y el cómo se debe llevar a cabo. Para el cómo, pues tenemos varios enfoques. Podemos hacerlo desde la influencia y el análisis de los efectos, desde el contenido de la información, desde algunos elementos. Recordemos que tenemos varias teorías en comunicación para el cambio de comportamientos. Aquí puse una, pero hay varias. Y los actores, que tenemos que tener claridad en los actores. ¿Cuál es el contexto psicológico, sociocultural, donde están inmersos? Existen modelos ya aplicados en comunicación de riesgos. Aquí les puse varios. Está el COMBI, que es comunicación de impacto conductual. El modelo de IEC, que tiene que ver con el modelo de información, educación y comunicación. El modelo de comunicación para el cambio de comportamiento, modelos para medir la percepción, gobernabilidad del riesgo, y el último que se acaba de implementar en China y que fue un éxito para la pandemia, que es el modelo simplificado de riesgo de gobierno experto público. Y es donde se da un vínculo interesantísimo.
Actualmente, el equipo que estoy liderando, estamos trabajando sobre algunos diagnósticos en varios países de América Latina para ver cuál es el manejo de comunicación de riesgo que se está llevando a cabo, pero sobre todo para ver la medición de impacto, porque de repente no te contamos con evidencia suficiente para poder replicar este tipo de modelos. Este es el modelo que les decía que se está implementando en China. Ahora, tenemos modelos, pero también tenemos obstáculos para la efectividad de comunicación de riesgo. Por una parte está la incertidumbre, la complejidad y completitud de datos. Faltan datos, hay errores cuantitativos. En varios países llevan una cifra, luego hablan de otra cifra. Por ejemplo, en México hablan sobre los semáforos. Semáforo rojo, semáforo verde. Entonces la gente dice, si hay semáforo naranja, puedo salir. Pero no, el semáforo, la semaforización tiene que ver con el número de camas que hay disponibles en México. Y no hacia la percepción de que ya pueden salir o deben de estar más relajados en el cuidado. O sea, de repente ese tipo de comunicación es muy perjudicial, es un obstáculo para esta parte de comunicación de riesgo. La otra, la desconfianza. Algunas organizaciones públicas, sobre todo para América Latina, tienen una gran desconfianza sobre la información que se puede estar manejando. Tal es así que hay poblaciones que han cerrado sus fronteras para que no entre ni el ejército ni nadie para que pueda, sobre todo están en la etapa de saneamiento, no dejan pasar. Entonces eso es interesante, el cómo romper esas desconfianzas, pero tiene que ver con esa identidad de las propias organizaciones públicas. Por otra parte están los informes selectivos de los medios de comunicación. O sea, ¿qué es lo que se está dando? De repente es un reporte diario de casos, pero no es lo más importante. Hay problemas económicos, políticos, sociales que se están dando al interior de la pandemia. La otra, enfoque psicológico y social. Está aumentando el número de suicidios en América Latina a partir de esta pandemia. Y no solo es una pequeña, o sea, aquí lo interesante es no solamente dar una pequeña cantidad de información, sino que se pueda ampliar, o sea, la parte de periodismo en salud debe ser ampliado. Hay varias etapas en América Latina que estamos viendo, unos que están arrancando con la parte de preventiva en la primera etapa, que están arrancando con su difusión. Pero hay otro que ya viene como la segunda etapa, que es volver a la normalización. Y esta estrategia para comunicación de riesgo no se debe de soltar, al contrario, se debe de reforzar. Y otro elemento es comprender la información de la naturaleza probabilística. A ver, tenemos claro que si nosotros conocemos la parte epidemiológica de la enfermedad, sabemos que no es el momento que va a bajar. Al contrario, va a seguir subiendo la enfermedad. O sea, esta parte de se va a bajar la curva, los picos, la identidad y el sentido y significado que tiene la gente sobre esto es, en el momento que diga el gobierno, yo bajo mi guardia. Y no es así, entonces tenemos que saber qué tipo de estrategias desde la comunicación de riesgo hay que implementar. La otra, el deseo y demanda del público de la certeza científica. Necesitamos evidencia científica. De repente estamos peleados los científicos con la parte pragmática, con los políticos, con la parte social. Entonces hay que tener como un enlace interesante ahí. Por otra parte está la renuencia por parte de las personas de cambiar las creencias. Recuerden que en la parte de salud hay modelos sobre creencias de la salud, donde están bien arraigados y no podemos llegar y quitar. Al contrario, tendríamos que hacer estrategias acordes a esas creencias y a partir de ahí generar acciones, ¿sí? Y la última, tenemos los determinantes sociales de salud y determinantes psicológicos para ver cómo procesamos. Todos procesamos diferentes la parte de riesgo. Aunque estén encerrados, se están llevando a cabo más enfermedades. Y otra parte, que es la violencia social. Hay mucho más violencia en los hogares, hay más
problemas sociales y culturales que se están llevando a cabo a partir de la pandemia. Creo que tenemos que abrir una expectativa impresionante para este tipo de temas. Y hay modelos ya establecidos que podemos implementar. Recuerden que la estrategia, si nosotros implementamos un buen diagnóstico, la planeación y el seguimiento y el monitoreo va a estar acorde. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Indicadores especializados, fíjense bien, indicadores especializados para la medición de estos modelos. Y entonces sí, vamos a ver el impacto social de este tipo de estrategias. Es lo que viene. Ahora sí es nuestra nueva normalidad. Y a manera de conclusión, tratando de ajustarme al tiempo establecido, primero, la evaluación de la eficiencia de comunicación de riesgo. Yo creo que es fundamental esta parte de evaluación. Tenemos que estar en continua evaluación para ver cómo se están llevando nuestras acciones. Porque de repente gastamos demasiado esfuerzo, dinero, y recuerda que estamos trabajando emociones. Y estas emociones están a flor de piel por la pandemia. La otra, la confusión del término. Si de por sí comunicación como tal da confusión, de repente no se sabe qué es comunicación y qué es información, pues imagínense con la parte de comunicación de riesgo. Y definición y operacionalización. Ya hay modelos establecidos, hay fundamentos teóricos que pueden ayudarnos para poder implementar acciones. Entonces, aquí yo cerraría con la parte de que se requieren profesionales en el área con limitaciones para trascender desde la teoría hacia la práctica, y sobre todo tenemos que respaldar esa debilidad y poca relevancia de diseños de intervención ya establecidos. Hay que generarlos, solamente hay que replicarlos, ya están establecidos. Y con esto cierro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Janet. También creo que tu presentación refleja también esta necesidad, que yo creo que parte de nuestros asistentes en este seminario son nuestros alumnos de doctorado y profesores quienes agradecen también el análisis de la importancia que tiene la teoría de la comunicación en torno a la comunicación del riesgo. Quisiera después, si tuviéramos tiempo, hablar sobre el tema de las desconfianzas a las autoridades, los problemas que se generan también con la divulgación de ciertos mensajes donde probablemente están expuestos algunos de estos pacientes, y también la coordinación de los mensajes entre los distintos comunicadores, entre las autoridades públicas, universidades, desde el mundo político, desde el mundo técnico, etcétera, cómo manejan la comunicación. Pero lo que me quedo yo y que creo que es muy importante, es de esta estructura, esta mirada de 360 grados tuya respecto de cómo comunicar los riesgos. Y los riesgos en plural y considerándolos todos y cada uno de ellos, hasta las situaciones sociales que se pueden producir y no solo las situaciones de riesgo médico estrictamente que a veces uno percibe desde fuera, desde esta área, que se puede estar generando. Así que muchas gracias. Y pasamos entonces a la exposición de Enrique, quien también nos podría ilustrar acerca de algunas estrategias efectivas y otras que no lo son tanto dentro de la comunicación de salud. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Supongo que se me escucha bien, ¿verdad? Y se me ve también. Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Precisamente uniéndolo con lo que acabas de mencionar, yo pensando un poco en la audiencia que creo que tenemos ahora mismo y que entiendo que son alumnos de doctorado en la Facultad de Comunicación, yo estaba pensando, o estaba más bien rememorando mi época de doctorando, ¿no? Cuando estaba preparando mi propia tesis doctoral, y pensando un poco qué les puede resultar útil a la vuelta de los años, después de haber hecho la tesis y después de ya casi 30 años de
de dedicación profesional, pues creo que quizá una clave es, y por evidente que parezca, creo que me parece importante hacerla explícita, y es la importancia de pensar. Estamos hablando de crisis sanitaria, crisis social, estamos hablando de que es una realidad triste que afecta a muchísimas personas en todo el mundo, y creo que la mejor manera de acertar en la acción es mimar la reflexión. Y por eso mi objetivo con mi exposición, que va a ser, creo, un poquito más breve que las anteriores quizá, lo que busca es compartir con vosotros, con ustedes, pensamiento ejecutivo. O sea, primero reflexión, pero no reflexión utópica o idealización, sino reflexionar, pensar, para luego actuar mucho mejor. Yo creo que hay varias premisas antes de pasar al contenido específico que quería compartir con vosotros, y una premisa fundamental es que es fácil hablar cuando uno no tiene que tomar decisiones. Es muy fácil estar ahora aquí en este chat o en esta conversación compartiendo ideas, pero lo difícil, lo duro, es lo que tienen que hacer los médicos, el personal sanitario, los profesionales de la comunicación como María Eugenia Tamblay, que tiene que gestionar con habilidad técnica y con sensibilidad humana un tema muy delicado. Y es donde entra en juego también algo tan importante como lo que ha comentado Janet sobre la gestión del riesgo, cómo gestionas el riesgo que perciben los distintos públicos. Por tanto, soy muy consciente de que es muy fácil más o menos decir lo que voy a contar a continuación. Soy consciente que quien tiene que tomar decisiones ejecutivas, operativas, eso sí que tiene una mayor responsabilidad y debe también contar con primero con nuestro apoyo y también con nuestro escrutinio. No se trata de dar por bueno todo y tampoco se trata de criticar por criticar, ¿no? Y entonces, la presentación que yo quería compartir, vamos, son apenas 2 diapositivas, con lo cual no se preocupen que esto va a ser indoloro, no les va a doler. Y espero que eso sí les resulte útil. Y lo he estructurado de esta manera. Un principio y 4 aplicaciones. Y el principio se refiere a algo muy elemental y es lo que me gusta llamar el principio de realidad y que tiene que ver con que solo la verdad comunica. Y que actuamos a partir... ¿Me están viendo? No sé si se está viendo la presentación. ¿Se veía la presentación? No, la presentación no. Ah, vale. Perdón, me he hecho un pequeño lío con la... A ver, creo que esto es aquí. Compartir. Ahí está. Ahí. Ahora creo que sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Vale. Es que es lo que tiene lo de las sesiones virtuales, que uno llega un momento en el que no tiene muy claro si está hablando a alguien o simplemente a un aparato, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo que les decía, mi reflexión se va a centrar en lo que llamo un principio y 4 aplicaciones. El principio, precisamente porque quería compartir con vosotros algo que nos lleve a la reflexión y que sea de calado antropológico, como decía antes también María Eugenia, referida al personal y a los pacientes de la clínica. Y el principio, como decía, es el principio de realidad. Y el principio de realidad lo contrapongo o lo priorizo porque a veces se suele confundir con el principio o con la realidad de la percepción. Y es importante tener en cuenta que son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues hemos estado hablando de la percepción de riesgos, antes lo comentaba la propia Janet, ¿no? Realidad y percepción no siempre coinciden. Y además la realidad, por ser poliédrica, pues nos reclama lo que podríamos llamar una especie de inteligencia contextual. Es decir, ser conscientes de que la realidad tiene muchas caras y que para tomar decisiones acertadas en comunicación y en temas de comunicación y salud, es bueno hacer lo que decía Chesterton. Chesterton tiene una frase, bueno, tiene muchas frases muy sugerentes, pero hay una que me gusta especialmente, y es que dice:
Thinking means connecting things. Pensar consiste en conectar cosas. Entonces, tengamos la inteligencia contextual suficiente para leer entre líneas y en situaciones como la que vivimos de pandemia, ser capaces también de leer entre números. A diferencia de la realidad, la percepción es algo más simplificador. ¿La percepción qué es? Las percepciones son el juicio particular que hacemos, por tanto algo subjetivo, el juicio que hacemos de algo objetivo. Y como decía, ¿qué ocurre? Que no siempre las percepciones coinciden con la realidad. Y esto conecta directamente con una cuestión fundamental que han abordado tanto María Eugenia como Janet. Y es la importancia de la comunicación en lo que tiene que ver con los comportamientos. Sobre todo en una situación de pandemia como la que vivimos, es importante que la comunicación que se difunde, que se comparte a la ciudadanía, a las personas, a los pacientes, al personal sanitario también, sea una comunicación efectiva que afecte a su comportamiento. Y lo cierto es que cuando actuamos, yo les pregunto, bueno, es una pregunta retórica porque entiendo que ahora todos tienen el micrófono silenciado, pero les lanzo esta pregunta retórica. Cuando actuamos, ¿actuamos a partir de la realidad o actuamos a partir de nuestras percepciones? Después de estos 2 segundos de reflexión, todos o casi todos habremos llegado a la conclusión de que actuamos a partir de nuestras percepciones. Y por tanto es importante que seamos conscientes de si nuestras percepciones coinciden con la realidad. Y esto tiene que ver mucho con el enfoque de la comunicación política, de la comunicación corporativa, en temas relacionados con la salud. ¿Por qué? Porque quien esté preocupado por el principio de realidad, entre cuyos defensores yo me incluyo, tenemos 2 retos. Por una parte, el reto de solucionar un problema y el reto de comunicar muy bien ese problema, la solución de ese problema. Mientras que quienes apuesten por una comunicación solo de gestión de percepciones, lo tienen entre comillas mucho más sencillo, porque basta con hacer pensar a la gente que no hay problema, o que si había un problema se ha solucionado. Y en este sentido es importante recordar que solo la verdad comunica. Solo la verdad comunica. Y mentir prostituye la comunicación. Por tanto, este es el principio al que me quería referir y que lo reflejo aquí en esta diapositiva. Ya digo que solo tengo 2 diapositivas, o sea que esta es una, con lo cual ya falta muy poco para terminar. Principio de realidad. Solo la verdad comunica. Mentir prostituye la comunicación. Y no seamos ingenuos y démonos cuenta de que actuamos a partir de percepciones. Tanto si las percepciones son reales como si son falsas. ¿De acuerdo? Y esto, como digo, tiene mucho trasfondo. Esto está muy en el fondo de la gestión de la comunicación a nivel político, a nivel corporativo, a nivel, digamos, de entidades oficiales, ¿no? Principio de realidad. Por tanto, como decía, quienes apostamos por este principio, tenemos ese doble reto, el de, claro, como la verdad nos compromete, tenemos el reto, por una parte, de solucionar un problema, solucionar realmente un problema real y que nuestra comunicación sea igual de efectiva que la cualidad que tiene esa solución real al problema. Mientras que quienes solo apuestan por la gestión de percepciones pueden permitirse el lujo, entre comillas, de no solucionar los problemas y simplemente ocuparse de que la gente tenga la percepción de que lo estamos haciendo bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el principio, ¿no? Decía que iba a hablar de un principio y 4 aplicaciones. ¿Y cuáles son las 4 aplicaciones que se me ocurren a partir de este principio? Pues las voy a resumir en una frase que es muy fácil de comprender y desde luego de memorizar. Y es que comunica lo que se dice, lo que se hace, lo que no se dice y lo que no se hace.
Y esta es la segunda de las ideas que quería compartir con ustedes. Y lógicamente, como no hay mucho tiempo, no me quiero extender, pero entiendo que todos son conscientes de que cada una de las palabras, cada una de estas 4 aplicaciones que aparecen aquí, daría como para, cada una como para una tesis doctoral y no digamos ya para un seminario, ¿no? Simplemente voy a mencionar a título de ejemplo 2 cositas y con ellas ya termino para ilustrar esto que digo de que comunica lo que se dice y lo que no se dice, lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Desconozco los detalles de cómo se ha gestionado esto en Chile y en otros países o en México, por decir, por compartir con ustedes algunas ideas de lo que yo he visto aquí en España, ¿no? Y antes de decir estos ejemplos, me gustaría dejar claro que no tengo la menor duda de que el gobierno ha querido acertar y tampoco tengo la menor idea de que, tampoco tengo, perdón, la menor duda de que se han cometido errores. Entiendo que esto pasa en todas partes y creo que no es fácil, pero sería deseable encontrar un punto de ponderación para no ser defensores acérrimos de algo, incluso aunque se haga mal, y tampoco ser críticos demasiado hostiles que no reconocen que los gobiernos, las autoridades quieren hacer las cosas bien. También es verdad que muchas veces no basta con querer hacer las cosas bien, sino que hay que hacerlas bien. Bien, entonces en el caso... No sé si, Janet, no sé si está escuchando Enrique o no. No, no se está escuchando. Ah, perfecto. Se perdió la Se debe haber perdido su conexión. Sí, sí, sí. Esperemos unos segundos para ver si... ¿Les parece que empecemos por mientras Enrique se reconecta? Empecemos a ver algunas de las preguntas. Claro que sí. Sí, hay una pregunta que yo tengo en términos generales y que también me lo estaban mandando por el chat, que se refiere a que si estábamos preparados, ustedes, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen? Porque yo no soy experto en comunicación y salud, pero cuando me he reunido con prevencionistas de riesgo o con personas quizás en mi ámbito de riesgos normativos, porque soy abogado, una de las cosas que señalan es que no se puede empezar a actuar en medio de la crisis, no se puede improvisar, se tiene que elaborar protocolos y se tiene que todo esto establecer con anterioridad. Enrique, tienes apagado. Enrique, Tienes apagado el micrófono. espectacular, ya. Dejo sí, la pregunta para después porque Enrique vale. se nos acaba de reconectar. No sé qué ha ocurrido, que he perdido la conexión y bueno, en fin. Pido disculpas por la... En fin, No, ha sido una adelante, cosa técnica adelante. y entonces... Sí. Bueno, yo creo que prácticamente estaba terminando, estaba compartiendo... A ver. Bueno, yo creo que todo el mundo ha visto la frase y la idea era lo que estaba comentando, ¿no? De que comunica lo que se dice, lo que no se dice, lo que se hace y lo que no se hace. Decía, ¿qué se dice? Pues en los momentos previos lo que se decía era que teníamos el mejor sistema sanitario, ¿no? O de los mejores sistemas sanitarios del mundo, ¿no? Eso es lo que se decía, ¿no? También se decía que aquí no pasaría nada y en España no pasaría nada y que si pasara algo sería ínfimo. Eso es lo que se dijo. Bueno, una de las muchas cosas. ¿Qué se hizo? ¿Qué se ha hecho? Pues de hecho lo que se hizo fue desesperadamente buscar material sanitario como mascarillas, respiradores, etc. Por tanto, ya se ve que lo que se hace contradice un poquito al menos, lo que se dice. Otra cosa que se hizo, pues unificar, o sea, decretar una especie de mando único que era necesario en España, porque España es un país muy descentralizado, de los más descentralizados, y había que crear una uniformidad para coordinar todo desde el gobierno. Eso es lo que se dijo, lo que se hizo. ¿Qué no se ha dicho? ¿Qué no se ha dicho? Pues por extraño que parezca, lo que no se ha dicho es cuántas son las víctimas. Enrique, parece que perdimos a Enrique nuevamente. Bueno, pasemos
a la pregunta, después cuando Enrique se reincorpore, podemos pedirle que quizás termine un poco la idea de lo que estaba planteando, porque es muy interesante. ¿Creen ustedes que estábamos preparados? O que estamos, o que las autoridades, o a distintos niveles, no estoy hablando solamente de las autoridades, estábamos preparados con protocolos o estamos improvisando quizás algunos de esos protocolos? María Eugenia. Si me permites hablar un poco de lo que ha sido la realidad de Chile. Yo creo que en Chile tuvimos más tiempo para prepararnos los centros de salud que lo que tuvieron los centros ubicados en el hemisferio norte. Nosotros comenzamos a ver con meses de anticipación lo que estaba ocurriendo en Europa, por ejemplo, lo que había ocurrido en China. Entonces, tal como contaba, nosotros en febrero comenzamos los preparativos, siendo que el primer caso se detectó aquí en marzo y las muertes no comenzaron sino ya en abril. Entonces sí que tuvimos más tiempo para prepararnos, pero ahí sí, y yo creo que también el aumento de la capacidad de camas críticas que hemos experimentado a nivel nacional da cuenta de que sí nos preparamos. De hecho, no ha ocurrido como en otros países donde los pacientes han muerto porque no han tenido acceso a atención. Aquí las camas críticas están al máximo de su capacidad, eso es cierto. Pero todos los pacientes están pudiendo acceder a una cama, están pudiendo acceder a un ventilador. No ha sido fácil, o sea, nosotros como clínica hemos tenido que mover cielo, mar y tierra para obtener todos los ventiladores que necesitábamos. Pero se ha conseguido. Entonces, bueno, ahí también cuando se habla de las críticas a la autoridad, yo creo que sí, que hay aspectos que se podrían mejorar en materia comunicacional, pero el fortalecimiento de la red crítica del país ha sido, yo creo, uno de los logros que han tenido las autoridades sanitarias. Voy a hablar un poquito sobre la política pública internacional y tiene que ver con lo que está la OMS y la OPS hacia la parte de comunicación de riesgos preventiva. En función de eso, no se tenía una prevención. O sea, realmente para los países de América Latina no se tenía modelos establecidos para poder generar este tipo de estrategias de comunicación de riesgo. Tan es así que ahorita tenemos crisis en algunos países, como México, propio Chile, tiene unas tasas impresionantes tanto de habitación hospitalaria y demás, y de muertes. Yo creo, y Brasil está sobrepasada. No se estaba preparado, a pesar de que ya había varias pandemias, que se había generado algunos acercamientos. Hace 2 años nos reunieron en la OPS para poder hacer una evaluación diagnóstica de los modelos de América Latina, para ver cuáles eran esos elementos que estaban dando prioridad en sus políticas públicas hacia la prevención y promoción que hacia la curación. Y en esos seminarios nos encontramos que efectivamente son muy pocos los modelos en América Latina que se están llevando a cabo en ese tenor. Y no dudo que hay casos ejemplares interesantes, pero estos no están documentados, que esa es otra parte de que ha faltado en la política internacional, la necesidad de documentar prácticas saludables, como lo dice la OPS, para poder implementar acciones en otras regiones de América Latina. En China, por ejemplo, ellos generaron un modelo, pero lo generaron durante la pandemia. Eso también fue interesante. O sea, finalmente, sí se esperaban, o sea, vienen cambios sociales de salud globales, pero el abordaje es lo bastante complejo. Y yo creo que aquí es como profesionales, desde la parte científica, nosotros tenemos que tener ya herramientas y elementos, pero sobre todo modelos teórico-metodológicos para poder implementar. Y es lo que necesitamos generar ese vínculo de la parte científica y la política pública para poder implementar acciones específicas en parte de estrategias de prevención y sobre todo de comunicación de riesgo, porque vienen más cosas. Muchas gracias, Janet. Enrique, no sé si nos escucha ahora y si te podemos escuchar. No te escuchamos.
quizás podrías intentar con el audio A de ver, tu ordenador. ahora Ahí, sí, perfecto, sí. Es que lo que pasa es que estábamos hablando de que generalmente las estrategias de manejo de crisis, una de las cosas que se generan o problemas que se generan es que existe una percepción, para usar tus palabras iniciales, respecto de que también se está actuando en la crisis, en las estrategias de comunicación, sobre la marcha, en lugar de haber tenido quizás protocolos previamente definidos. Y particularmente me interesa por lo último que estaba señalando antes que se nos desconectara la señal tuya, respecto de España, que es lo mismo que pasa probablemente en México, que son países, a diferencia de Chile, muy descentralizados, con las comunidades autónomas. Entiendo que las mismas políticas de salud son una de las áreas donde las potestades autónomas justamente se desarrollan. Entonces, ¿cómo coordinar estas estrategias de comunicación desde el comunicador? Me refiero desde la autoridad o desde los mismos centros. ¿Cuáles son las dificultades que tú crees que se han generado en ese sentido, y si estábamos preparados para una crisis o aprendimos a actuar sobre la marcha? Pues yo creo que, volviendo un poco a la filosofía de mi presentación, voy a responder primero con algo conceptual de fondo, un principio, y luego lo voy a aterrizar un poco, digamos. Creo que una virtud o una cualidad muy necesaria para cualquier persona, y especialmente si tiene responsabilidades directivas y de comunicación, es la prudencia. Y la prudencia da muchas pistas conocer el origen etimológico de la palabra prudencia. La palabra prudencia viene del latín procul videre. Procul significa lejos y videre es el verbo ver lejos. Por tanto, la prudencia lleva a prever lo previsible. Hay cosas que son imprevisibles, pero esto era previsible. Lo que no era conocible era la dimensión o el grado de esto, ¿no? Entonces, creo que hay distintos niveles de prudencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, por contestar a lo que me preguntas, un nivel evidente, me parece a mí, de prudencia que habría sido deseable es, teniendo en cuenta que en España es un país muy descentralizado y que las competencias en materia sanitaria dependen de cada comunidad autónoma, aquí le llamamos comunidad autónoma y no se llaman regiones o como les llamen, una medida prudente habría sido prever que, aunque cada comunidad autónoma, cada región tenga su autonomía, vamos a prever algún mecanismo de centralización rápida para que si llega una emergencia no tengamos que improvisar, que es justamente lo que nos ha pasado. Yo entiendo que eso es difícil en el caso de los políticos, porque en Chile no lo sé, y en México tampoco, pero en España las elecciones son cada 4 años y casi siempre están pensando no en dentro de 20 años o dentro de 50 años, sino las próximas elecciones. Claro, cuando la prioridad temporal es tan acortada en el tiempo, es muy difícil ser prudente. Por eso creo que es muy necesario inyectar prudencia a los políticos. Que eso no significa que sean menos políticos, ni que no sean buenos oradores o buenos ejecutores. Eso por una parte. Y luego, y por no alargarme en la respuesta, respecto a los profesionales de la comunicación, a mí me ha gustado mucho lo que ha contado María Eugenia Tamblay de cómo priorizan la comunicación interna. Entonces, cuando se prioriza, para mí la comunicación interna es como la intimidad de las organizaciones. Es algo que no se ve, porque es interno, y muchas veces estamos preocupados por lo que se ve, por los medios, por internet, por las redes sociales. Es evidente que hay que cuidarlo, pero eso es después, no antes. Y entonces, cuando se prioriza y se cuida la comunicación interna en tiempos de paz, cuando no pasa nada, es mucho más fácil que cuando llegue una situación crítica, como es este caso, estén mucho más preparados. Estoy seguro de que habrán cometido errores.
entre otras razones porque son humanos y, en fin, solo faltaría que no se equivocaran. Pero se atenúa mucho el nivel de los errores que se cometen. Y con respecto a hablando de errores y también de miradas políticas electorales que se dan en nuestros tres países, uno de los elementos que quizás yo creo que presenta un desafío es algo que María Eugenia mencionó, que es el tema de la desconfianza, que también Janet lo mencionaba, el tema de la desconfianza respecto de la autoridad política, que cada gobierno podría tener su contexto distinto, pero indudablemente que independiente que exista desconfianza, se va a ir desgastando a veces el mensaje o se va a ir desgastando la confianza de la autoridad con las estrategias también comunicacionales, especialmente cuando se cometen errores como Enrique apuntaba, de que a veces se empiezan a cometer errores y ahí entra el juego incluso de las oposiciones políticas, de empezar a hacer notar esos errores que está cometiendo en la política pública, etc. ¿Cómo creen ustedes que impacta ese nivel de pérdida de la confianza y cuál sería, a juicio de ustedes, la estrategia para sobrellevarlo, para poder superar esos niveles de desconfianza? Janet, no sé si quieres partir tú. Sí, claro. Fíjate que tiene que ver primero con, no tenemos esa parte de periodismo especializado. Lo hemos visto en algunos discursos de los líderes epidemiológicos de los países donde están informando, y la información es diaria o por horas, porque es por horas, en varios de estos países. En México, por ejemplo, tenemos, cada estado está dando un informe, los líderes epidemiológicos lo dan y el subsecretario de salud también de México lo está dando. Pero el problema aquí es la traducción de estos datos epidemiológicos. Creo que nos hace falta un periodismo especializado en la parte de salud y ya lo hemos visto desde antes, no solamente en esta pandemia, sino en otras epidemias y en otro tipo de enfermedades. Decían, es que ahorita las enfermedades están de vacaciones, solamente está el coronavirus y no es así. Tenemos un sinfín de problemas de salud importantes y ahorita más se van a agudizar con esta pandemia. La pandemia es cosa aparte de todo lo que viene. Entonces yo creo que tiene que ver con esa parte de qué tipo de estrategia sería la capacitación para el periodismo especializado. Toman datos y de repente no saben cómo difundirlo a la población y entonces la población se confunde. La población necesita tener elementos pragmáticos y que estar con la realidad de su contexto. Y de repente la parte epidemiológica no se da así. ¿Sí? Yo creo que va para allá. Duran horas las sesiones de ruedas de prensa, no se imaginan, aquí en México, y he visto también en Brasil, y he estado pendiente de algunas otras, precisamente por eso. Actualmente nosotros estamos haciendo una investigación sobre el manejo de la prensa para América Latina, hacia qué tenor va, qué tipo de información se da, cómo es el manejo de riesgo de esta información. Ahora viene otra segunda etapa, la nueva normalidad, qué estrategias se van a implementar en la parte de periodismo especializado. Creo que tenemos mucho, mucho por hacer. Y sobre todo, y yo creo que aquí es una labor para la universidad, es capacitar a este tipo de personal. Necesitamos capacitar desde nuestras universidades a la parte de periodismo especializado en salud. Eso es importante. Y a la comunicación, obviamente. ¿Sabes qué? Si puedo agregar algo, que creo que además existe una cultura de la desconfianza que está muy arraigada en nuestras sociedades y aquí en Chile. Entonces, por ejemplo, cuando aquí había mucho debate, bueno, delante yo partía diciendo que creo que sí tuvimos tiempo de prepararnos, o sea, creo que sí tuvo tiempo de prepararse la red de salud, o sea, el soporte de camas críticas, pero claramente en comunicación no tuvimos tiempo de prepararnos a nivel y desde la autoridad hacia abajo.
no ha habido coordinación, o sea, si tú me preguntas, nosotros coordinación entre los mismos centros o con las autoridades, no, cada uno somos entes independientes. Y creo que aquí ha habido mucha desconfianza, porque por ejemplo, cuando comenzó toda la discusión respecto de las diferencias que existían en las estadísticas, quienes estamos dentro podemos entender que esas diferencias se produzcan, y que no hay mala fe en ellas. O sea, cada vez que un médico diagnostica a un paciente con COVID, debe ingresar a ese paciente en un sistema que se llama Epivigila, que es lo que le permite que ese reporte llegue a la autoridad y puedan ingresarlo a la estadística centralizada. Eso implica, eso es tiempo que un médico que está desbordado, que tiene por aquí, tiene pacientes que atender y por acá tiene datos que ingresar al sistema, bueno, muchas veces esos datos quedan sin ingresar al sistema. Nosotros aquí en la clínica, gracias a Dios, hemos tenido la colaboración de médicos voluntarios que quizás por su expertise no pueden estar atendiendo a pacientes COVID, un dermatólogo, por ejemplo, y ellos dicen, bueno, yo apoyo a mi colega y yo le ingreso los datos al sistema y así lo hemos resuelto, entonces los datos están siendo ingresados. Pero no en todos los centros de salud ocurre lo mismo. Pero entonces, y así hay muchas situaciones que se producen y que explican que a veces las cifras no sean todo lo sólidas que uno quisiera o todo lo fidedignas que uno quisiera, pero tenemos una prensa que supone detrás de eso mala fe, que supone que existe un intento de engañar a la población. Y yo creo que eso es una situación difícil de reparar, porque claro, cuando las confianzas están quebradas, la confianza tú te la demoras mucho tiempo en ganar, y basta una cosa y la pierdes. Bueno, eso está ocurriendo ahora. Entonces es un camino bien largo el que hay que recorrer para que podamos lograr que existan unas relaciones de mayor confianza entre la prensa y las autoridades, de modo que no se suponga que existen intereses perversos detrás de estas situaciones, como las diferencias en las estadísticas. Sí, Enrique, yo justamente te quería preguntar con respecto a España. Hemos visto en Europa algunos ejemplos, me estoy acordando de hace algunas semanas cuando apareció este video de un periodista cuestionando a la ministra de Salud, específicamente respecto de las estadísticas, de las muertes en hogares de ancianos, por ejemplo, de personas de tercera edad, y donde empieza también a generar esta situación quizás un tanto hostil, desconfiada de la prensa, que de parte de la prensa quizás podría estimarse que es el rol de guardián que tiene que cumplir, pero se da esa dinámica que no sé cómo tú lo percibiste en España, que probablemente está mucho más avanzado que nosotros en términos del transcurso de la pandemia. ¿Cómo tú has visto esa relación entre el rol de comunicación de parte de la autoridad y su relación con los medios, que finalmente redunda en la audiencia? Yo creo que en el caso de España, en primer lugar, lo que ocurre es que no es fácil. Si esta pregunta que me acabas de hacer se la haces a mucha gente en España, no vas a encontrar mucha gente que te diga una cosa ponderada. Vas a encontrar bastante gente que te va a criticar ferozmente la gestión del gobierno. Y vas a encontrar bastante gente que va a ensalzar la labor del gobierno y de los médicos, etc., ¿no? Creo, por eso, precisamente porque la realidad que veo, o al menos que percibo, es esa, por eso he hecho hincapié antes en lo del principio de realidad. Las cosas son como son, pero tienen muchas caras. Y entonces yo creo que en el caso de España ha habido muchos aciertos y también ha habido bastantes errores graves, ¿de acuerdo? Entonces, ni todos son aciertos, ni todos son errores. Es más, en algún caso yo creo que los errores han procedido de la desproporción en los aciertos. Voy a poner un ejemplo. La transparencia. ¿Es bueno ser transparente o no? Evidentemente sí, claro. ¿Cuál es una forma concreta de ser transparente?
comparecer ante los medios de comunicación. El gobierno ha dado en torno a 200 ruedas de prensa en los últimos meses. Han comparecido todos los días varias personas. ¿Eso es bueno o es malo? En sí es perfecto. ¿Qué ocurre? En mi opinión, parte de los errores que han cometido han procedido justamente de ese acierto. ¿Por qué? Porque cuando tú das muchísima información en la que combinas lo importante con lo secundario, lo realmente determinante con detalles operacionales. Cuando el presidente del gobierno comparece durante 1 hora y a cada pregunta responde durante 10 minutos, ese exceso de información en lo que se traduce es en distracción informativa. Información sí, distracción no. Y por tanto, en estos casos es muy importante priorizar, y menos es más. Y por eso es muy importante que los portavoces sean creíbles. En esto, bueno, me podría extender mucho más, pero creo que con esto me parece que destaco lo que me parece que es importante. Y un último detalle sobre lo que decías al principio de la confianza. Yo creo que la confianza tiene mucho que ver con la coherencia. No solo con que seamos coherentes, sino que nos perciban coherentes. Y bueno, en este caso, en el caso de España, ha habido, en mi opinión, algunos miembros del gobierno que han sido ejemplares y otros que no. Sobre desconfianza y actitudes también, percepciones de riesgo, yo creo que también hay otro tema que me gustaría quizás terminar esta ronda de preguntas, que es con respecto a algunos sectores de la población que por diversas razones se creen invisibles o tienen una percepción del riesgo mucho menor que el resto de la población, quizás porque pertenecen a grupos que son de menor riesgo, quizás porque pertenecen a grupos más aislados políticamente, más aislados de los mensajes, por diversas razones, o incluso hasta, me imagino, si le preguntáramos a alguien de Brasil, quizás estoy metiendo una opinión propia acá, pero al ver a las propias autoridades, el tono desde arriba, que es muy importante, en materia de comunicación, donde quizás está presente en un sentido que es diverso al que estamos hablando, cuando se trata de cuestionar la gravedad que tiene la pandemia. Entonces, me gustaría preguntarles cómo ustedes creen que se puede adecuar este mensaje a esta audiencia que es un poco más resistente a los cambios de actitudes, los cambios de comportamiento. Janet, no sé si te gustaría empezar. Claro. Porque tiene que ver con un poco con tu presentación de las percepciones. Así es, como lo comenté hace un momento, tiene que ver con esa parte del contexto, tu contexto sociocultural, contexto político, de los individuos. Recuerden, y lo comentaba también María Eugenia, tiene que ver con esa percepción de cómo está expuesta hacia ese riesgo. Y ese manejo, yo creo que es el primer punto importante, el identificar el riesgo que tienen las personas ante alguna enfermedad, no solamente el COVID. Lo comentaba también con el dengue y diabetes, sí, o cáncer. Si hablamos de cáncer, hablan y piensan es muerte, me voy a morir. Pero si hablan sobre otra enfermedad que no han tenido conocimiento o que su entorno no está inmerso, pues no lo toman en cuenta, ¿no? Y lo estamos viendo en la sociedad, sobre todo los jóvenes. No están tomando medidas de prevención, tienen otras dinámicas y otras conductas de prevención que los adultos mayores, por ejemplo. Hace poco vi un reportaje muy interesante de cómo es el manejo del riesgo en los jóvenes y en los adultos mayores. Hicimos hace tiempo una investigación sobre cáncer cervicuterino. Nos interesaba mucho saber qué tipo de información y conocer el riesgo del cáncer en las mujeres. Hay una etapa de las mujeres entre 25
y 45 años que puedan tener esta enfermedad. Entonces queríamos la parte de prevención de toma de Papá Nicolau. Pues resulta que ellas, toda la parte de información que se le iba dirigido a ellas, no lo tomaban en cuenta. Tuvimos que identificar cuáles eran esos como actores secundarios a los cuales podría llegar la información. Y era a sus suegras, a sus comadres y a las parejas sexuales de ellas. Entonces, da un cambio radical hacia dónde debe de ir la información. Y eso tiene que ver con un buen diagnóstico de percepción de riesgo. O sea, identificar cuál es el sentido y significado. Y eso tiene que ver con comunicación, no con información, sino con comunicación, con símbolos y significados compartidos sobre el riesgo que pueda tener. Estamos hablando del COVID, pero podemos hablar un sinfín de posibilidades de enfermedades que están, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Y esto tiene que ir, tú lo decías hace rato, en protocolos establecidos. O sea, debe haber un protocolo ya para cada país sobre estrategias de comunicación de riesgo para el caso de pandemias o el caso de enfermedades establecidas. Hay unas que podemos tener acciones emergentes, pero eso no significa que van a ser sustentables. Yo creo que aquí es cambiar nuestro paradigma de generación de estrategias para hacerlo sustentable. Si ya vemos que viene para acá, que si ya tenemos idea de cómo estamos actuando, pues necesitamos generar este tipo de protocolos establecidos. Mira, no sé si puedo complementar un poco lo señalado. Sí, por supuesto. En esto de tener un buen diagnóstico, identificar bien qué es aquello que moviliza a cada público. Nosotros el primer año, por ejemplo, el primer año vi a la clínica cuando hicimos el mes de la prevención del cáncer de próstata, dirigimos nuestra comunicación a los hombres, que era lo que nos parecía razonable. Y sin embargo, nunca más hemos cometido ese error, porque la tasa de respuesta fue bajísima. Ahora, ¿a quién le hablamos? A las mujeres, a las madres, incluso, o sea, no solo a las esposas, a las señoras, a las parejas, sino que a las madres. Las madres contratan el examen para sus hijos. O sea, la tasa de respuesta cuando nosotros queremos hablar entre mujeres es mucho más alta. Bueno, y así entonces uno tiene que hacer un buen diagnóstico y saber, o sea, ya sabemos que a los hombres ese tema no les va a llegar. Lo mismo cuando hemos hecho campañas, por ejemplo, orientadas a tratar el tema de la obesidad. Uno quizás la lógica primera le habría dicho, bueno, la persona que aparezca en la foto no puede ser una mujer tipo modelo, tiene que ser una persona con un cuerpo con el cual la gordita se sienta más representada. Pues cuando hemos hecho los focus con personas que tienen problemas de peso, nos indican que no, que ellos no quieren verse, no quieren sentirse representados por una persona que es gordita. Entonces, que aunque el mensaje sea para ella que es gordita, ella quiere que la persona que aparezca en la foto sea una persona que se vea como bonita, saludable, bien. O sea, no quieren una persona que tenga un sobrepeso evidente. Y respecto al COVID, también ha ocurrido eso, que nos encontramos con personas que como que sobrereaccionan ante el riesgo, o sea, personas que, por ejemplo, dicen, ¿por qué mantenemos el centro médico abierto? Si en realidad debiera estar operando únicamente el área COVID, porque es la urgencia, pero deberíamos cerrarlo, porque ¿cómo nos vamos a exponer todos? Y tú les tienes que decir, es que sabes que hay otros pacientes que también necesitan atenderse, o sea, durante la pandemia han aumentado mucho los infartos y todos los problemas cardíacos, porque la gente no se está controlando, no está consultando, entonces como centro de salud tenemos el deber de seguir atendiendo a nuestros pacientes. Entonces hay personas que no quieren ir a trabajar a la recepción porque están absolutamente asustadas, y por otro lado tenemos a personas que son muy relajadas. Tenemos el caso de un banco que hace 2 semanas me pidió que ayuda porque me dijo que estaban teniendo muy altas tasas de contagio entre sus trabajadores y que ya habían hecho de todo para crear conciencia y no sabían qué más hacer. Entonces la petición fue, por favor, que tus epidemiólogos graben un video que lo que haga sea dejarlos aterrorizados. Eso es lo que necesito. No me basta con una información como ponderada, o sea, necesito como que casi que les muestren fotos, o sea, por supuesto no lo hicimos, pero casi que muestren fotos de cómo están los pacientes COVID, en qué estado y cómo quedan.
para que se asusten. Entonces ahí vemos cómo, yo no creo que ese haya sido el camino y finalmente optamos por otro camino, pero lo menciono porque como por esta necesidad de hacer un buen diagnóstico y conocer bien a quiénes son los receptores de tu mensaje para adecuar el mensaje. Enrique, ¿quería agregar algo? Es que no, es difícil agregar algo y que sea distinto y bueno. Entonces, vamos, comparto lo que ha dicho tanto Janet como María Eugenia. Yo coincido en la importancia de segmentar la información por públicos. O sea, está bien la comunicación general a la población, pero es muy importante identificar qué mensajes son útiles a qué parte de la población, ¿no? Y en eso tanto Janet como María Eugenia lo han dicho perfectamente. Me ha gustado mucho el ejemplo de lo que has puesto de los pacientes de cáncer de próstata, porque sí, es muy ilustrativo, ¿no? Y luego otra cosa, y por apuntar un mínimo detalle, es que yo creo que después de segmentar la información por públicos es muy importante que los mensajes sean pocos, que sean claros, que sean creíbles y que estén a tiempo. Pocos, claros, creíbles y a tiempo. Muchas gracias. Con esa reflexión terminamos nuestro seminario porque ya estamos dentro de la hora. Les quiero agradecer sinceramente. Yo creo que tuvimos invitados, como dije al principio, de lujo, que nuestro público, nuestros alumnos del doctorado en comunicación de la Universidad de los Andes van por supuesto, a agradecer también nuestros profesores y a quienes también han asistido a este seminario. También les damos las gracias por haberse dado el tiempo, pero especialmente a ustedes tres por haber compartido sus experiencias. Yo creo que es un panel muy interesante porque se han ido complementando los tres de distintas realidades, de distintos países, distintos enfoques. Por lo tanto, quería darle las gracias a Janet, María Eugenia y Enrique por haber participado en este seminario de profesional del doctorado de comunicación de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias y espero que estemos en contacto en el futuro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos. Gracias, Kena. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Qué placer con nosotros. Adiós.